que la demanda es la que determina en muchos sentidos, de alguna manera, las obras, el desarrollo de nuevas obras de infraestructura. Y aquí estamos hablando, cuando hablamos de estos 5 megaproyectos, 5 megadesarrollos, hablamos de edificios de usos múltiples, es decir, de alguna manera desarrollos que pueden tener desde vivienda, pueden tener mall, que pueden tener, es decir, de alguna manera están diversificados, ¿no? Y además, digo, es un esquema, son megadesarrollos que han proliferado, mientras que hace 5 años del total de los desarrollos que se edificaban a nivel nacional, apenas un 5% eran de usos múltiples. Hoy en día es un 30%, es decir, sí ha crecido esto. Y estamos viendo de alguna manera algunos de los que se están construyendo. Aquí vemos Reforma Colón, ¿no? Con una inversión de $2,000 millones pues de alguna manera con un área rentable de 120 metros cuadrados. Son megaproyectos, la verdad son bastante grandes. Arts Pedregal, de Grupo Sordo Madaleno. Es el que está en San Jerónimo, ¿verdad? Así es, 253 millones de dólares también y casi 90,000 metros cuadrados de superficie rentable. Y de Grupo Gigante, ¿no? Esta empresa que alguna vez se dedicó al retail, ¿no? También está trabajando en proyectos, completando próximamente una obra de 361 millones de dólares. Todavía se dedica al retail, ¿no? Más bien creció el área inmobiliaria. Digamos que dejó lo que es el autoservicio. Sí, tiene razón. Sigue en Office Depot, digamos, no la abandonó totalmente. Y Mítica, de alguna manera, que es, digamos, de los más emblemáticos que se están construyendo, de estos 5, corre a cargo de Fibra 1, son 1,032 millones de dólares, es de los más grandes en cuanto a el monto de inversión, ¿no? Bien, entonces vemos que estos desarrollos pues serán mega desarrollos, como ya lo hablábamos, grandes inversiones donde habrá departamentos, centros comerciales, oficinas, y esto sin duda pues tendrá una mayor demanda de lugares de estacionamiento, de personas que se trasladan en coche porque tal vez vienen de lugares muy lejos y que no utilizan el transporte público. Y esto nos da para hablar también de un estudio que se hace de Menos Cajones, Más Ciudad, donde propone que haya mucho menos lugares de estacionamiento, que haya máximos en vez de mínimos en estos proyectos. Sí, creo que es interesante ver este contraste. Por una parte, ver los grandes desarrollos que se están construyendo, que necesitan cajones de estacionamiento, y por otra parte un gobierno local que está diciendo, ¿saben qué? Necesitamos hacer algunas reformas a los contratos o a la forma en la que se entregan los permisos, y particularmente el tema de estacionamiento acaba de generar este cambio. Lo que hace el gobierno del Distrito Federal es decir, de la Ciudad de México, perdón, es decir, antes por lo menos tienes que construir tantos cajones de estacionamiento para un edificio de tantas personas. Ahora lo que hace es, a lo más vas a poder construir tantos lugares de estacionamiento por un edificio de tantas personas. No te niega la posibilidad de tener más. Si quieres más, vas a tener que pagar. ¿Qué es lo que se intenta con esto? Pues disminuir o desincentivar el uso de los automóviles. Insisto, también lo hemos abordado acá. Creo que en una ciudad en donde el transporte público es ineficiente, insuficiente, inseguro, no podemos desincentivar el uso de los automóviles, pues de alguna manera es un poco sí genera molestia pues a la población. Pues. Vamos, ahí estamos viendo ejemplo de proyectos de vivienda plurifamiliar. Lo que estamos viendo es, hasta donde entiendo, ya son permisos, ¿no? Son permisos de vivienda, ¿es así? Exactamente, viviendas totales y cajones requeridos por vivienda. ¿Esta es la propuesta? Exacto, esto es parte de la propuesta. Ok, entonces, bueno, pues lo que están diciendo es que en una vivienda de metros cuadrados, de 50 metros cuadrados, el porcentaje destinado a estacionamiento debe ser 54% del terreno, supongo, ¿no? En el extremo derecho. Así es. En cualquier caso, bueno, pues se entiende pues que cuando tú haces viviendas chicas, no por eso no vas a destinar estacionamiento. Pero en cualquier caso, en resumidas cuentas, lo que dice el IMCO es: limita los lugares de estacionamiento para que así la gente no esté incentivada a comprar coche. Ese es a grosso modo lo que propone el IMCO, ¿no? Recuerdo que hace poco estuvimos en una reunión con Uber, donde estaba, pues, no dándose a conocer, sino más bien desplegando su información. Lo hizo aquí en un edificio de Reforma.
y nos citó a todos, a periodistas y bueno, gente involucrada en el tema inmobiliario, en un estacionamiento. O sea, no lo hizo en la oficina del edificio, en donde Uber tenía oficinas, sino en el estacionamiento. Lo que querían era justamente mostrarnos cómo se veía un estacionamiento vacío. Y es justamente lo que pretende no solamente el sistema de transporte público de una ciudad, que sabemos que en esta ciudad pues no avanza, pues, ¿no? O avanza, pero avanza mal, y particularmente en este sexenio que pues prácticamente no ha avanzado. Sino que lo que dice Uber es, para allá vamos. O sea, no sé solo Uber, sino Lyft y Cabify, los servicios que dentro de poco, o si no es que ya, estarían sustituyendo muchos de esos vehículos que circulan. Porque al final, pues es una utilización eficiente del transporte, ¿no? Más allá de la marca que tú decidas elegir en tu teléfono, hemos percibido cómo los habitantes de esta ciudad sí se trasladan hacia allá, y creo que esa podría ser una salida ante la restricción de estacionamiento. Y es un círculo, digamos que si estos desarrollos ya se hacen con menos lugares de estacionamiento, el otro día platicábamos con un arquitecto que fue el encargado de hacer varios proyectos en Londres y estaba haciendo uno de los proyectos de reforma de estas torres tan grandes, y nos decía que en Londres los edificios, los proyectos que hacen tal vez tienen 5 pisos de estacionamiento, y uno es para emergencias, otro para los directivos y tal vez 2 que 3 para invitados u otras cosas. Pero aquí en México los pisos de estacionamiento son en función casi del número de trabajadores de cada edificio. Entonces, en la medida en que cada proyecto vaya limitando su estacionamiento, eso de cierta manera pues va a obligar a que las autoridades inviertan más en su transporte público para hacerlo más eficiente y que las personas usen menos el auto. Exacto. Yo creo que el reto, Susi, está en eficientar el transporte público. Yo creo que hay un problema severo en metrópolis como la capital de este país, donde pues no hay espacio, y ya no hay espacio suficiente. Entonces el gran reto ahí está en de alguna manera eficientar el transporte, no hay de otra. Estamos viendo el número de cajones de estacionamiento, cómo se ha acumulado. La evolución. Y mira, es la evolución. ¿En dónde, Abraham? ¿En dónde es esto? ¿En la Ciudad de México? No tengo el dato, pero debe ser la Ciudad de México. Pero creo que tenemos es una evolución en el gráfico correcto del número de estacionamientos, que ha crecido, entiendo, a un porcentaje similar al del número de vehículos. Pero en esta ciudad pues no hay 250,000 vehículos. Estamos solamente los que están, digamos, en orden, emplacados, entiendo que se andan por alrededor de 400,000, con seguro, perdón. Entonces, bueno, pues parece que ese gráfico indica que sí va creciendo, no sé si a la velocidad que se requiere en la ciudad. Ahora, yo creo que sí hay, o sea, si aún para los inmobiliarios, pues, o quienes generan desarrollos inmobiliarios, creo que tampoco genera tanto problema. O sea, al final, pues si yo quiero construir un estacionamiento, o si quiero construir un área habitable, pues el que lo va a pagar es el cliente, no lo voy a pagar yo. O sea, yo lo voy a construir, me va a costar tanto dinero, me va a costar tanto de impuestos, y habrá alguien que esté dispuesto a pagarlo. El problema es que quienes dicen, ok, bueno, voy a comprar un departamento un poco más pequeño, voy a tratar de desplazarme en transporte público, pues ellos son quienes enfrentan el problema, porque enfrentan todos los problemas que tiene el transporte público. Y además, otro tema también interesante es que estas personas, pues que uno quisiera siempre trabajar cerca de tu lugar de trabajo, pero pues no siempre puedes trabajar cerca de tu no, pues eso desearemos todos. Lo que dice aquí el gráfico es, bueno, obviamente es el mapa de la Ciudad de México, los que habitamos aquí lo conocemos muy bien. Luego la mancha urbana, es decir, hay todavía zonas rurales, que son las partes más claras en ese mapa, y luego la mancha urbana, en donde vivimos la mayoría, que estamos en este azul oscuro. Los puntos, en función de su color, indican qué tan lejos o cerca vives de transporte masivo, transporte público. Ahí podemos ver condiciones de delegaciones como la Cuauhtémoc, que tienen acceso muy cercano a transporte público, pero también vemos la condición de otras, como podría ser la Magdalena Contreras o Milpa Alta, en donde pues trata de encontrar una estación del metro y primero encuentras pues alguien que te baje la cartera, ¿no? Claro. A 11.422 metros de distancia. Sí, bueno, sí. Ya ahora, estás caminando. Otro punto también interesante es que ojalá toda la Ciudad de México, todos los habitantes de la Ciudad de México tuvieran acceso a esto que se ve como la nueva tendencia de transporte, Uber. La realidad es que no todo mundo en la Ciudad de México tiene acceso
A estas aplicaciones. A estas aplicaciones, pues no es barato, claro. pues al final sí es mucho más eficiente que un taxi, o podemos tener cualquier opinión acerca de los Uber, pero no cualquiera también puede tener acceso. Sí, el tema entonces, pues sí, o sea, se Por genera... más barato exacto, que te pueda costar se un genera... tramo. Pero entonces Sí. todavía no Conclusiones. Sí, o sea, yo creo que la propuesta del INCO no es inapropiada. Creo que no puede darse de manera unitaria y decir, bueno, pues ahora que el gobierno de la Ciudad de México restringe el número de estacionamientos en cada edificio y se acabó. No, yo creo que sí puede funcionar en la medida en que sea acompañada de una serie de medidas adicionales, como cuáles, pues agrandar la red de transporte público, sea el metro o sea el metrobús, que pueda llegar a colonias que hoy no tienen acceso a este sistema de transporte. Creo que hay una serie de medidas, no soy yo la persona más indicada en dar recomendaciones, pero sí debe darse con un montón de medidas alrededor que seguramente el INCO estará en condición de proponerlas, ¿no? En Conclusión. esta ciudad, Susi, vivimos más de 8 millones de personas. Se requiere ampliar de alguna manera el transporte público, pero un transporte eficiente, porque también crecer por crecer de manera ineficiente o de mala calidad, pues no tiene sentido. Yo creo que al final este costo pues que implica la medida lo van a pagar pues los clientes o quienes estén interesados en comprar un inmueble, y esto propiamente no es lo que va a desincentivar el uso de los automóviles. Lo que va a desincentivar son otras medidas, como decía Jonathan, que tienen que estar alrededor de este tipo de estudios, ¿no? En fin, creo que... Bien, pues cada vez somos más, cada vez necesitamos servicios más eficientes como es el transporte, y pues esta propuesta del INCO se tendrá que llevar a cabo pues de una manera gradual y por supuesto de la mano de las compañías, de la mano del gobierno federal. Vamos a una pausa y en un momento regresamos en Mesa Central. Esperamos sus comentarios con el hashtag Mesa Central en las redes sociales. Regresamos. Economía, cierre de bolsa, negocios, finanzas. Víctor Piz presenta lo más relevante de las noticias al sonar la campana. Con Víctor Piz, lunes a viernes, 3 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. La Secretaría de Turismo dio a conocer que México escaló al 8º lugar en la clasificación de llegada de turistas internacionales dentro del ranking 2016 de la Organización Mundial del Turismo. En la mesa continuamos, Jonathan.